This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy es de alto voltaje. Para empezar, entrevistamos a Didac Costa, protagonista de este episodio, porque será él quien centre la atención de los asistentes el próximo miércoles, día 21, en la conferencia que impartirá en la Escuela de Marina Civil de la Universidad de Oviedo. ¿El motivo? Pues la celebración del 25 aniversario del equipo de regatas de la escuela. Por esta razón también nos acompaña Roberto Bucetas, coordinador del equipo, que hace durante los primeros minutos de este podcast labores periodísticas como entrevistador de uno de nuestros regatistas oceánicos más internacionales. Como también lo es Juan Meredith, el que en esta entrega hemos pillado saliendo de su atraque en Valencia Mar para encarar el Mediterráneo con la intención de cubrir las 2.000 millas que la organización de la Global Solo Challenge exige como requisito para estar inscrito en la regata. Ya sabes, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, que partirá el mes de septiembre desde La Coruña. No nos olvidamos de nuestra cita con la lectura de contenido náutico. 1519-1968, dos navegaciones esféricas de la humanidad, es el libro al que nos hemos acercado en otro capítulo, pero que en esta ocasión conoceremos más en profundidad con su autor, Francisco Javier López Martín. Premio de Historia Naval, Fundación Álvar González en su última edición, está a escasas horas de hacer su presentación en el Ateneo Jovellanos de Gijón. Otra de nuestras citas ineludibles es la que tenemos con las Españas de ultramar y sus exploraciones. Navegamos por la historia con Josu Jiménez, que desde su barco El Mugalari nos regala pasajes poco conocidos de algunas de las más grandes hazañas protagonizadas por marinos españoles. En este caso hablamos de Juan de Silva y sus poco amistosos encuentros con los holandeses en aguas del Macao en 1610. El hecho de contar con Roberto Bucetas en el inicio del programa no le impide ocupar los últimos minutos para hacer repaso de esos 25 años que cumple el equipo de regatas de la Universidad de Oviedo ya mencionados. Y no te pierdas otra de las sorpresas que guardamos en el podcast de hoy. ¿Recuerdas que en el anterior destacamos la conferencia que ofreció Alberto Vizcaíno como integrante de la goleta Idus de marzo para hablar de la expedición a la Antártida por él protagonizada junto a sus compañeros? Pues de esa conferencia hemos rescatado algunos de los pasajes del diario de a bordo que Vizcaíno leyó para los asistentes. No te lo pierdas. Comenzamos. Nuestros oyentes más atentos sabrán que este mes de junio estamos de aniversario, porque hacemos nuestros los 25 años que cumple el equipo de regatas de la Universidad de Oviedo, al que nos une amistad con alguno de sus tripulantes y, por supuesto, con su coordinador, Roberto Bucetas. Por ese motivo, el programa de hoy es un poco especial, porque Roberto nos acompaña. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Ya estamos un poco de celebraciones. Sí, de celebraciones, porque ya están ahí a la vuelta de la esquina, que es lo que tenéis preparado. ¿Ya lo tenéis todo atado y amarrado o qué? Bueno, vamos cerrando cosas. Lo más importante va a ser aquí la conferencia con Didac, que es lo que vamos a hablar ahora un poco a lo largo de este podcast. Así es, porque como si tocásemos un piano a cuatro manos, juntos vamos a hacer la entrevista efectivamente a quien será el protagonista del acto central de estas bodas de plata que tendrán lugar en la Escuela Superior de Marina Civil el próximo día 21, a eso de las 5:30 de la tarde. Didac Costa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Nombrar a Didac Costa es mencionar a uno de nuestros regatistas más internacionales, ¿no? Con un palmarés de lujo en regatas oceánicas, estarás en Gijón respaldando el aniversario de los 25 años, como decimos, del equipo de regatas de la Universidad de Oviedo. ¿Sabemos lo que supone para ellos? ¿Qué supone para ti? Bueno, pues para mí un placer, ¿no? Que me hayan invitado pues para estar en esta celebración, ¿no? Pues en los 25 años y bueno, pues que hayan pensado en mí pues para poder, bueno, pues explicar a mi trayectoria y compartir pues a lo que es, bueno, lo que he hecho yo de actividad en el mar, ¿no? Que es básicamente de la oceánica, ¿no?
y bueno, pues estar pues con la gente de Oviedo y compartir pues lo que espero poder compartir mi pasión por este mundo, ¿no? Por el mundo del mar y de la regata. Roberto, ¿y cómo ha sido la elección de Didac Costa? Bueno, pues ¿Por qué? Buscando currículum y palmarés de las personas en España que tengan más currículum en navegación solitaria, navegación oceánica, pues todos los buscadores nos llevan a Didac. No había ninguna duda que tenía que ser el que estuviera presente en esta conferencia y en este acto, ¿no? Es un honor para mí poder hacer esta entrevista y contar con él en el acto del 25 aniversario del equipo, ¿no? Sí, porque Didac, en tu caso, de los navegantes, digamos, oceánicos con los que podemos contar ahora mismo en España, eres el que está, digamos, como más en activo, ¿no? Aparte del palmarés que ya acumulas, si los cálculos no me fallan, ¿estás preparando una próxima Vendée Globe el año que viene? Bueno, en cuanto al futuro, realmente es complicado, como los que habéis seguido un poco los proyectos que he hecho. Pues las participaciones que he hecho en la Vendée Globe realmente han sido complicadas a nivel de financiación, sobre todo de patrocinio, y realmente para la próxima pues es complicado poder estar, ¿no? Aún así, pues bueno, estoy trabajando para poder montar un proyecto, ¿no? de IMOCA, ¿no? Y de vuelta al mundo, y ya se verá, ¿no? Para la próxima realmente es difícil porque son proyectos que cada vez se tienen que hacer con más distancia, con más tiempo, ¿no? Y como mínimo requieren 2-3 años de preparación, ¿no? Así que para la próxima realmente pues no creo que pueda ser, pero bueno, en la siguiente esperemos poder estar. Seguro que sí. Adelante, Roberto. Sí, ya que comentas el tema de presupuestos y lo difícil que es conseguir presupuesto para poder hacer cualquier acto, cualquier regata, en esta participación en una vuelta al mundo. ¿Cuánto se puede estar hablando de presupuestos para completar la próxima edición de la Vendée Globe? ¿En cuánto estaríamos hablando, más o menos? Bien, estos son proyectos que, como te he dicho, que tienen que ser de 2-3 años, ¿no? Independientemente si es la Vendée Globe o una vuelta al mundo, pues como puede ser también la Ocean Race, ¿no? Que es con tripulación. Son proyectos que, aparte del barco, que un barco nuevo pues puede ser alrededor de 5 o 6 millones de euros. Luego hay un funcionamiento, hay un gasto de funcionamiento de equipo, de logística, que es alrededor de 1 millón de euros por año, ¿no? A partir de aquí se pueden ajustar las cosas, ¿no? Sobre todo en cuanto al barco, no tiene por qué ser ni mucho menos un barco nuevo, pero los gastos de logística y equipo realmente pues por año pues serían alrededor de esto, ¿no? Y estaría contarlo pues para un periodo de 3-4 años sería la idea. Uh-huh. Didac, ¿podemos afirmar que te has especializado en regatas oceánicas o también podemos decir que hay otros Didac Costa que también disfrutan con otro tipo de regatas y de la vela, pero de otra forma? Sí, a mí me gusta navegar de todas las formas, ¿no? Pues navego desde pequeño y todo lo que sea pues ir en barco me gusta, ¿no? Sí que es verdad pues que pues de siempre, ¿no? También desde pequeño lo que me ha llamado la atención es regatas de altura, regatas oceánicas y sobre todo pues en tripulación, en solitario y en toda tripulación básicamente, ¿no? Y bueno, y a partir de que empecé pues a competir, pues todas los proyectos que he escogido o que he montado, ¿no? Pues han estado pues encaminados a esto, ¿no? A este tipo de navegación, pero me gusta navegar en todos los barcos, ¿no? Y también pues aparte de hacer regatas también me gusta navegar y disfrutar del mar y de la vela. Por el equipo de regatas de la Universidad de Oviedo han pasado tripulantes que también han tenido alguna experiencia de navegación en solitario, ¿no, Roberto? Sí, hay algún miembro del equipo que tienes incluso algún barco, un 650 y navega en solitario, hace pequeñas regatas por aquí. Bueno, le gusta la navegación en solitario y querría estar, pues seguir especializándose en ese tema. Estará también en el acto, el día de la presentación, el día del acto del aniversario, estará acompañándonos también Celso, que es componente del equipo, ¿no? Volviendo otra vez un poco al tema de presupuestos vemos que son presupuestos muy elevados, ¿no? Y buscando un barco nuevo y lo que sería todo el tema de la infraestructura y la logística necesaria para llevar a cabo un proyecto de una regata de estas que lógicamente no puede ser
para una regata puntual, tendrá que ser para varias regatas. ¿Qué opinas al respecto de lo que empezó siendo una Vendée Globe como una aventura con barcos de pequeños presupuestos, básicamente pues bueno, completar esa regata y lo que se ha llegado ahora a la especialización en este tipo de navegación, y que se pierde un poco ese romanticismo que podríamos decir que tenía la navegación en solitario y la vuelta al mundo, ¿no? Se acaba la aventura y llegamos a la vela de alta competición, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, que se va perdiendo ese encanto, esa aventura, que se generaba o que se tenía? Sí, bueno, en cierto modo puede que sea un poco así, pero vaya, en todas las ediciones de Vendée Globe siempre ha habido un componente muy muy competitivo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en las últimas ediciones, pues yo creo que también un poco como a raíz del éxito de la propia prueba, ¿no? Y de la propia disciplina, ¿no? De la vela oceánica, pues como ha pasado con otros deportes, ¿no? Pues a medida que hay más dinero, hay más interés, hay más sponsors, ¿no? Pues se va especializando, ¿no? Aún así, yo creo que es una de las cosas más interesantes de la Vendée Globe, ¿no? Que aparte, pues, lo que dices, ¿no? Porque cada vez es más profesional y más, quizá, pues, puede perder un poco de emoción en ese sentido, ¿no? Por la propia carrera como es, ¿no? Que es una carrera de vuelta al mundo en solitario, y por los lugares que pasas y el tipo de prueba que es, ¿no? Pues realmente yo creo que aún tiene mucha aventura y siempre lo tendrá, ¿no? Porque aunque el barco sea muy técnico y sean pues equipos muy muy especializados, ¿no? El hecho de que estés navegando solo en medio del océano y además compitiendo, ¿no? Pues yo creo que esto no le resta en nada aventura, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues quizá hay un poco menos de contacto o quizá no se ve tan próximo. Podría pasar esto, ¿no? Pero a nivel de aventura y de emoción, yo creo que puede tener la misma, ¿no? Pero bueno, sí que la evolución ha sido esta, ¿no? Pues si antiguamente pues había quizá 2, 3 proyectos pues siempre más potentes o más para ganar, ¿no? Pues actualmente pues prácticamente la mitad hoy en día ya son proyectos muy muy punteros, ¿no? Pero la aventura yo creo que está y que seguirá siendo, ¿no? Cualquier regata que sea de vuelta al mundo, yo creo que siempre es una aventura. No, desde luego. One Planet, One Ocean fue el IMOCA 60, que perteneció a Ellen MacArthur precisamente, con el que quedó, creo recordar, que segunda, ¿no? En una Vendée Globe. No sé si te dio satisfacciones. Lo que sí te dio fue mucho trabajo, ¿no? Para llevarlo con garantías a algunas de estas regatas que son de las más importantes. ¿Eres de los que crean un vínculo con su barco, Didac? Sí, aunque no quieras, lo tienes que tener, ¿no? Porque estás navegando tantos días, ¿no? Con un barco, ¿no? Pues es imposible no tener vínculo, ¿no? Y no solamente pues la propia parte de la navegación, ¿no? De la competición, porque yo con este barco, pues aparte de las 2 Vendée Globe, también hice la Barcelona World Race, pero además pues todo lo que es la preparación previa, ¿no? A los meses anteriores, pues son día a día estar con el barco, ¿no? Y realmente pues lo conoces mejor que a ti, ¿no? Porque bueno, una preparación de vuelta al mundo pues es muy importante pues que el barco sea fiable, ¿no? Que lo conozcas bien, y esto incluye pues desmontarlo todo, a intentar mejorar las cosas, ¿no? Y sobre todo que todo sea muy fiable, ¿no? Y bueno, con el tiempo que pasas con el barco realmente pues el vínculo está, ¿no? Y luego pues la parte de la navegación pues también, ¿no? Así que bueno, es un vínculo importante siempre los navegantes con el barco, y más si es con navegación en solitario. Claro. Algo parecido podemos decir del 8, ¿no? La Universidad de Oviedo. Sí, ¿No, Roberto? Es un clásico, es legendario ya. Podemos decir ya que pasaba barcos clásicos. Sin duda. ¿Qué más preguntas tienes para Didac? Que seguro que son interesantes. Sí, una cosa un poquito ya más técnica en cuanto a lo que es la navegación, ¿no? Y observando lo que son los tracks, las trayectorias, las derrotas que siguen en una vuelta al mundo, por ejemplo la última en Vendée Globe, observo lo que son los tracks de, por ejemplo, de Jean Le Cam, o podemos decir patrones así un poquito más clásicos, más antiguos, o con más experiencia, o con más Vendée Globe en sus espaldas, hacen como rumbos más directos, no hacen tantos zigzag, tantos bordos como pueden hacer los barcos más modernos, los barcos con más presupuestos, que parece que van siempre navegando con VMG, pilotos de viento, optimizando el tema del viento óptimo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Existe esa diferencia o es algo que simplemente es
una apreciación desde fuera. Sí, no, son cuestiones estratégicas muy importantes, ¿no? En el caso pues, de Jamecam, en lo que va a vender, y también en las vueltas del mundo, al menos en las que pues me acuerdo, ¿no? Pues siempre pues a nivel estratégico pues realmente pues ha elegido muy bien, ¿no? Pues además de llevar el barco bien, pues es una persona pues que a este nivel pues también es muy buena, ¿no? Y esto es una de las partes más importantes de la navegación, ¿no? Y bueno, pues en navegantes pues que quizá lo hacen mejor o peor, o lo hacemos mejor o peor, ¿no? Y es una parte que influye mucho, ¿no? Los factores que pueden influir con eso, pues una parte muy importante, como has dicho tú, es la experiencia, ¿no? Si tienes experiencia en navegación oceánica, ¿no? Pues ayuda mucho a tomar decisiones, ¿no? La navegación la navegación austral, ¿no? O en océanos o en que son condiciones, ¿no? Pues es diferente de la que podemos encontrar aquí, ¿no? No solamente porque puede haber mucho viento, que esto lo puede pasar aquí, ¿no? Sino a nivel de pensar en distancias, ¿no? Piensa que estamos navegando pues a veces pensando a 10, 15 días vista, ¿no? Y saber también pues cómo se comportan realmente los fenómenos que pasan, ¿no? Pues si hay un frente, no hay un frente, pues estas cosas también, saber la relación que hay entre lo que va a pasar y lo que realmente puede pasar, ¿no? Con tu experiencia, ¿no? Cómo realmente va a ser la meta que te encontrarás y en contraste con lo que te dicen los modelos, ¿no? Pues si tienes experiencia, pues puedes afinar que mucho más, ¿no? Y los barcos nuevos, pues quizá, bueno, depende también, porque cada barco pues tiene sus condiciones óptimas, ¿no? Sí que se ha visto pues también con la novedad de los foils de las últimas ediciones, ¿no? Pues que sí que faltaba un poco de fiabilidad, ¿no? En estos barcos, y creo pues que eso ha influido mucho, ¿no? Pues también yo creo que no hemos visto los barcos con foils pues, realmente ir a todo su potencial, ¿no? En las condiciones más del sur, ¿no? Del Índico y el Pacífico. Y bueno, pues estas cosas yo creo que son, bueno, pequeños detalles que influyen, ¿no? Aunque, bueno, ya veremos en la siguiente, ¿no? También otro factor importante es la fiabilidad, ¿no? Como decía antes, si tienes un barco muy fiable, pues quizá puedes asumir unas condiciones meteorológicas pues más duras que otros, ¿no? Y quizá pues quieres conservar y realmente pues las trayectorias pueden ser diferentes. Esto también pues puede influir, ¿no? Sí. Otra cuestión relacionada con el tema del barco. Algún sitio he leído que las modificaciones en el barco en el que has participado en las dos Vendée Globe, una de las modificaciones para la segunda edición, para el 2020, que habías quitado las quillas, los daggers, los quillas de deriva de la primera edición a la segunda edición. ¿Eso a qué se debía o qué conclusiones después puedes observar o sacar al respecto de esa modificación en el barco? Sí, es una decisión que tomé durante la preparación de la última vuelta al mundo. Bueno, estas derivas básicamente pues se usan en ceñida, ¿no? O quizá un rumbo un poco más abierto. Y bueno, por la propia regata que es la Vendée Globe o una vuelta al mundo en general, pero por el recorrido, ¿no? Pues prácticamente el 90% del recorrido es en rombos portantes, ¿no? Así que es un elemento que se usa poco, ¿no? Y en cuanto a posición, pues es un elemento que pesa bastante, ¿no? Además, pues tiene una maniobra añadida, ¿no? Y bueno, con el objetivo de optimizar el barco máximo, ¿no? También pues con la experiencia pues que ya tenía de otras vueltas al mundo, ¿no? Pues bueno, pues se probó de hacer esto, ¿no? También pensar que es un barco realmente muy antiguo, ¿no? Que pues en esta última edición pues tenía 20 años de antigüedad comparado con los nuevos, ¿no? Y poco se podía modificar para mejorarlo, ¿no? Modificaciones que no costaran que mucho dinero, ¿no? Porque realmente tampoco teníamos acceso. Pero esta era una modificación realmente, bueno, bastante sencilla, aunque tiene un trabajo, pero no es muy complejo, y te ahorras pues mucho peso y prácticamente los días que te toca ir en ceñida, ¿no? Pues se nota realmente muy poco, ¿no? Pues yo además en esta ocasión pues que iba
y veo con barcos cerca, ¿no? Pues realmente no hubo nada significativo, no hubo una pérdida significativa de tiempo o de terreno que perdí con respecto a los otros, ¿no? Y luego además pues todo el resto del recorrido, ¿no? Pues es una ventaja añadida, ¿no? Tener menos peso y más fiabilidad también, ¿no? Si reduces peso. Reduces peso, fiabilidad, menos problemas, menos maniobra, bueno, simplificas el barco, más sencillo, mejor para todo, ¿no? Otra cuestión con respecto a una curiosidad mía, más que una pregunta, es una curiosidad mía. Viendo vídeos de Vendée, de regatas oceánicas en solitario, veo que algunas veces estáis a la caña y yo, bueno, siempre tenía entendido que casi el 100% del tiempo siempre ibais con piloto, ¿no? ¿Qué número de horas de medio puedes hacer que a la caña en una regata de este tipo? Muy pocas realmente. Si hay algún vídeo o una foto, pues es realmente muy puntual. A veces incluso es para hacer la foto, te diría, ¿no? Pero en solitario es muy poco, muy puntualmente. Y además los pilotos pues cada vez conducen el barco muy bien, ¿no? Y son más sensibles además, ¿no? Y prácticamente pues no lo llevamos, ¿no? A mano, ¿no? Es una faena que realmente el piloto la hace bien, ¿no? Y así que tú te puedes dedicar a otras cosas que son importantes en el barco, ¿no? Pues también pues a nivel de trimaje de velas, ¿no? O incluso puedes hacer la estrategia de medio, descansar, comer, ¿no? Pues por eso son cosas que es mejor que las haga el piloto para tu poder aprovechar el tiempo para otras cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Barcelona World Race, que fue en doble, ¿no? Pues sí que recuerdo que lo llevamos más a menudo el barco, ¿no? La caña. Pues bueno, como somos dos, pues te permite pues tener más tiempo, ¿no? Y sí que aprovechábamos en algunas condiciones, ¿no? Pues de llevarlo a mano, ¿no? Pero en solitario, hoy en día, al menos en IMOCA, que prácticamente se lleva siempre con piloto. Didac, eres bombero. Para una profesión como la tuya, exigente a nivel físico y también mental, ¿tu preparación como bombero te facilita en algo la preparación de una vuelta al mundo en solitario? No sé, es un trabajo sí que es mecánico también, es decir, trabajamos con herramientas, ¿no? Tenemos que saber un poco de todo. También pues el tema del trabajo en equipo, ¿no? Pues aunque la navegación es en solitario, ¿no? Pues sí que antes de salir, ¿no? Pues estás con gente, ¿no? Y realmente pues es importante también pues llevarte bien con la gente y tener la práctica de trabajar en equipo, pues eso también es importante también en el trabajo de bombero, ¿no? Y aparte de eso, pues no sé, le diría, bueno, puede haber cositas, ¿no? Yo creo que tampoco es algo, no es algo parecido, pero vaya, el hecho también pues de según en qué situaciones pues tienes que mantener la calma, ¿no? Siempre tener pues un poco de, bueno, en situaciones más complejas, pues siempre ahí es importante tratar de pensar con la cabeza fría, ¿no? Y pues a veces que en el trabajo de bombero también puede pasar esto, ¿no? Y aparte de eso, pues no sé, también pues a nivel físico las dos cosas pues también son importantes, ¿no? ¿Y en una vuelta al mundo a qué teme más, Didac? ¿A una encalmada o a un temporal? ¿A efectos de la conservación del material, por ejemplo? Hombre, de conservación de material, en temporal pues es lo que hay que vigilar, ¿no? Así que es verdad que en estos barcos siempre buscamos condiciones más o menos de viento fuerte, ¿no? Hasta cierto punto. Llega un punto que ya no nos interesa, ¿no? Si hay mucha ola, sobre todo, pues bueno, pues según qué situaciones, pues puede que el barco pues sea, bueno, que puedes tener alguna circunstancia que pueda romper, ¿no? También pues a nivel de velas, pues puede ser peligroso pues para no romperlas, ¿no? Si las condiciones ya son muy extremas. Pero sí que es verdad también que las encalmadas pues son bastante fastidiosas, ¿no? Cuando el barco va con viento y va rápido, según cómo, pues puede ser que sea una situación o una navegación bastante cómoda, ¿no? Aunque el barco se mueva y haya mucho ruido, pues no tiene por qué ser un trabajo extra, ¿no? En cambio, las encalmadas son más complejas, ¿no? Porque el viento es muy variable, tenemos que estar siempre pendientes, pues a ver por dónde viene el viento, ¿no? O cuándo va a durar
cuál es la mejor manera de escapar de allí, ¿no? Y exige más atención al minuto, ¿no? Tienes que estar muy pendiente en las encalmadas, ¿no? Además, las encalmadas suelen ser las zonas de calor, ¿no? Porque en general son en las zonas ecuatoriales, ¿no? Y además, pues que se añade el hecho de que son zonas muy calurosas y tampoco es nada confortable. Así que si tengo que elegir, pues prefiero siempre con viento que tener encalmadas, ¿no? Sí, por supuesto. Con el viento, lo único que tener cuidado que no romper, ¿no? Hablando de romper y no romper, dos tendencias dentro de los barcos de los IMOCA de Vuelta al Mundo. Foil, no foil. La última edición andaban barcos que no tenían foil, por ejemplo, Jean Le Can, y estuvo casi en el top 5, el top 5 hasta los últimos momentos de la regata. Didac, ¿con qué se quedaría? Si tiene presupuesto ilimitado, ¿sería un barco con foil o un barco sin foil? Sí, yo creo que los foils pues, es algo que ya será pues ahora la tercera edición que van a estar, ¿no? Y realmente pues en esas dos ediciones que han participado, ¿no? Pues ya ha habido una evolución muy importante, ¿no? Yo creo que la diferencia cada vez va a ser más grande, ¿no? Yo creo que el futuro es muy claro que es con foils. Y bueno, lo que pasa es un poco en relación a lo que te decía al principio, ¿no? Hay un componente que esto pues no se va nunca, ¿no? Que es de que es una regata muy larga, ¿no? Que el material sufre mucho y que hay que saber gestionar muy bien el barco, ¿no? Entonces, pues, como son elementos más complejos, ¿no? Y que requieren pues, quizá más atención, ¿no? Pues aún yendo sin foils, ¿no? Pues haciendo una muy buena regata, pues como fue el caso, pues como me decías de Jean Le Can en el último Vuelta al Mundo, ¿no? Pues realmente pues pudo estar delante, ¿no? Y yo creo que pudo estarlo porque realmente pues gestionó muy bien el barco, ¿no? Y pudo apurar más el barco que los barcos que llevaban foils, ¿no? Lo que pasa es que los foils están evolucionando muchísimo, ¿no? Y ya no tiene nada que ver no solamente con la primera edición que hubo foils, ¿no? Sino con la segunda, ¿no? Van muchísimo más rápidos y se están probando cada vez más y está claro que van a ir mucho más rápido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, según también las circunstancias de medio, ¿no? Si son unas circunstancias que no les favorecen en nada, pues no podría pasar también, ¿no? Que algún barco sin foils se vuele por ahí, ¿no? Pero creo que el futuro es muy claro y es con foils, ¿no? Si estáis siguiendo los barcos nuevos que han salido ahora, pues realmente es que van súper rápido, ¿no? Si consiguen ser fiables, pues van hasta adelante y creo que no habrá dudas con eso. La tecnología es la tecnología y no se puede luchar contra ella. Lo único es, bueno, saber gestionar bien el tema de foil y saber gestionar un poco la seguridad de estos dos barcos, pero bueno, cada vez son más fiables y cada vez serán más fiables. Sí, esa fiabilidad también han ampliado un poco el rango de funcionamiento, ¿no? Pues cada vez son más útiles más rumbos, ¿no? Al principio pues solo era en algún tipo de rumbo y ahora cada vez más sirven para más rumbos, ¿no? Y esto pues hace que sean más eficientes, ¿no? Pues bueno, es lo que dices tú, es la evolución, ¿no? Y también depende de las limitaciones que se pongan, ¿no? Porque también pues se hablaba de la posibilidad en un futuro de que hubiese también foil en el timón, ¿no? Para que se levantara, ¿no? Pero bueno, son cosas aún más complejas que no sé si se va a hacer o no, pero sí depende también de las limitaciones propias de la regata o de la clase IMOCA, ¿no? Pues en función de eso, pues también la evolución puede ser mayor o puede ser menor, ¿no? Para ir terminando, Didac, al desafío deportivo hay que añadir en tu caso el compromiso con el medio ambiente, ¿no? La sostenibilidad de mares y océanos digamos que es un reto irrenunciable. ¿En qué se concretan tus acciones a la hora de atender a este compromiso? Sí, pues es algo que he ido haciendo en todas las vueltas del mundo que he hecho. Han sido proyectos que han estado vinculados a temas de sostenibilidad y a temas de conocimiento científico, porque realmente es un deporte que lleva mucho de ello, ¿no? Tiene una vinculación muy grande con la naturaleza, con el planeta, ¿no? Y conceptualmente también, ¿no? Pues damos la vuelta al mundo y vamos por lugares muy recónditos, ¿no? Así que es muy interesante que se aproveche pues esta posibilidad, ¿no? Pues para hacer proyectos de este tipo, ¿no?
bueno, y he hecho varios proyectos en cada vuelta al mundo, ¿no? Básicamente, o en general, esos tipos de proyectos pues se basan en obtener información de lo que pasa en el mar, ¿no? Y sobre todo en regatas de vuelta al mundo de los sitios que no tenemos mucho acceso, ¿no? Entonces se aprovechan estas regatas, ¿no? Y en mi caso pues también, ¿no? Pues siguiendo pues todo el recorrido, ¿no? Pues se pueden tomar muestras del agua pues para diferentes estudios, ¿no? En el caso de Barcelona World Race pues tomamos muestras por temas de microplásticos en todo el recorrido. También en esta última, por ejemplo, pues hicimos un proyecto también que está relacionado con el plancton, ¿no? De coger muestras en diferentes puntos. También un estudio de salinidad y temperatura, que era muy interesante también porque con un aparato que llevaba en el barco, ¿no? Pues analizaba el agua de todo el recorrido y luego esto sirve para contrastar las imágenes que se toman por satélite, para tener medidas reales de estos parámetros, ¿no? Que son muy importantes para temas de corrientes y de climatología. Así que es muy chulo, ¿no? Y además, pues también a nivel educativo, pues también es muy provechoso, ¿no? Que se puedan pues crear contenidos para que en regatas de vuelta al mundo, ¿no? Pues la gente y los niños en escuelas también pues pueden aprender a la vez pues que siguen la competición, ¿no? O sea, es un deporte que yo creo que esto lo hace muy especial, ¿no? Poder hacer estas cosas a la vez que compites. Sí, volviendo un poco al tema de presupuesto, a mí siempre me obsesiona mucho cuánto valen las cosas. Y antes comentábamos que un presupuesto de construcción de un barco nuevo con foil de última generación está en torno a los 6 millones de euros, ¿no? Yo bajando un poco, no queriendo construir barco nuevo, barco ya tenemos, vamos a poner... Si llegara tanto, vamos a quedarnos con el equipamiento, vamos a ver cuánto valen las cosas. ¿Cuánto puede costar un juego de velas completo para un IMOCA 60 en la actualidad? Para saber más o menos dónde nos movemos, ¿no? Un juego de velas aproximadamente 150.000, 200.000 euros, sí. El próximo día 21 tendremos patrocinadores ahí también, entonces para saber más o menos, porque... Que tomen nota, que vayan tomando nota. Para ver dónde podemos ir rascando. Sí, normalmente de juegos de velas en un proyecto así, bien planificado, pues lo ideal sería tener pues 2 juegos de vela, ¿no? Uno que tiene que estar nuevo, probado, pero nuevo para una vuelta al mundo, ¿no? No es muy fiable si no son velas nuevas para seguir por el mundo, y luego pues un primer juego de velas es interesante para hacer pruebas, ¿no? Y para ver los ajustes y los tamaños, ¿no? Cuáles pueden ser los idóneos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que Roberto ha venido con los deberes hechos, ¿eh? Se trae el guión bien escrito y seguro que con muchas preguntas, y algunas de ellas se habrán quedado en el tintero. Pero tendremos más oportunidades. Exactamente. De seguir continuando con las preguntas. El próximo día cuando nos veamos. Claro, el próximo. Cualquier pregunta estaré encantado de contestar. Claro que sí, el próximo día 21 se podrán hacer allí en la Escuela de Marina Civil de la Universidad de Oviedo todas las preguntas que consideren oportunas, no solo tú, Roberto, que sé que te ha quedado alguna por hacer, sino también cualquiera de los asistentes que vayan a acudir al acto. Didac, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y te esperamos aquí el próximo día 21, esperando que tu estancia en Gijón sea lo más grata posible, ¿de acuerdo? Igualmente, gracias a vosotros y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Gracias, Didac, un abrazo. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La aventura oceánica de Juan Meredith. Esto va de regatistas oceánicos, de los que dan vueltas al mundo en solitario. Después de hablar con Didac Costa, como ya es norma en este podcast, nos ponemos en contacto una vez más con Juan Meredith, como hacemos habitualmente, porque su aventura oceánica, la Global Solo Challenge, la seguimos de cerca, y esta vez, además, con un aliciente añadido. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te encontramos a bordo de tu barco. Acabas de iniciar, hace tan solo unos minutos, la navegación en la que vas a cubrir las 2.000 millas que la organización de la Global Solo Challenge pone como uno de los requisitos para estar inscrito en la regata con todas las de la ley, digamos, ¿no?
Pues sí, esto empieza a oler a pan ya, ¿verdad? Estamos a la 1 ya salí porque tengo que hacer 2.000 millas en condiciones de Global Solo Challenge, es decir, en solitario y con el barco con el que voy a participar. Las voy a hacer en el Mediterráneo por deferencia de la organización, por un tema de que seguimos buscando esos patrocinios todavía que nos lleven hasta el final, que ya falta menos. Uh-huh. Pero bueno, es una gran señal, ¿verdad? Porque tengo que terminarlas antes del 30 de junio y el hecho de que salga ya es sospechosamente bueno. Así que, bueno, en esto nos metemos. Desde luego que sí, es una gran señal. Finalmente, como nos comentas, no saldrás al Atlántico y cubrirás estas 2.000 millas por el Mediterráneo. En principio, sin un recorrido preestablecido. ¿Irás comiendo millas en función de la meteo que vayas buscando? Sí, exactamente. Por eso es muy interesado por mi parte, pero me viene muy bien. Es un barco para abrir escotas y disfrutar de andar rápido, y me viene muy bien para volver cuanto antes y seguir trabajando. Claro. También es verdad que el hecho de estar en Mediterráneo me va a permitir acercarme a costas donde pueda tener cobertura y no solo ponerme al día de la búsqueda del patrocinio, sino de enviar contenido para contar un poco lo que estamos haciendo, porque todo lo que hacemos al final es eso, es generación de contenidos que tenemos que difundir. Y de todas formas tengo una idea bastante clara ahora mismo de cuál es la idea, que estoy rumbo ya al sur de Ibiza, muy poco viento, para luego me entre ya otra vez un viento del sur, intentaría abrir escotas y ir rápido para gestionar una borrasca muy interesante que voy a tener con lluvia y chubascos al sur de Baleares, sí. Hacer rumbo hacia el norte de Cerdeña, sur de Córcega, llegar allí y luego entra Mistral. El Mistral nos va a poner a prueba a los dos, al barco y a mí, y nos va a permitir ir rápido y hacer muchas millas. Vamos a ver si llegamos a las 300 diarias, estaría muy bien. Uh-huh. Y tirar hacia Mar de Alborán, dejar la isla o quizás llegar a Gibraltar, porque en principio es posible que pueda volver también de Espí desde allí. Y bueno, si lo puedo hacer en 10 días, fantástico, lo firmo ahora mismo, así que en eso estamos. Claro, porque, ojo, que es importante, ¿no? Hacer la distinción entre la meteo que te puedas encontrar y la que vayas buscando, porque efectivamente es ahí donde está la diferencia en invertir más o menos tiempo. Sí, el gran riesgo más en junio, ¿no? En el Mediterráneo es las calmas. Uh-huh. Bueno, pero me parece que el tiempo va a ser duro en cuanto a esos chubascos. Ayer, por ejemplo, en Valencia cayó muchísima agua y tal, pero voy a tener, si lo busco bien, voy a tener opciones. Eso me va a exigir como regatista, como navegante, a buscar un buen camino. Va a exigir al barco y a mí y sobre todo nos va a permitir eso, volver pronto a casa para seguir generando contactos, porque nos queda muy, muy poco tiempo, eso sí que es verdad. Uh-huh. Así que todos esos que nos escuchan y nos escuchan tanto, que tengan contactos, que no tarden mucho más, que no esperen porque no tenemos tiempo, eso sí, hay que decirlo. No, desde luego, hay que apurarse. Ahí va. Hay que apurarse. Aunque hay alguna cosilla, no parece que sea de momento suficiente, ¿no? Necesitamos el empujón final. Sí, exactamente. Estas millas, por ejemplo, porque al final, déjame que vaya el dinero un momento. Sí. Estas millas al final vuelven a estar patrocinadas por Reale, que siguen ahí apostando. Nos falta mucho más todavía, pero mucho menos de lo que teníamos en su momento. Ya te digo, y tú me sigues, somos amigos, como todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y el hecho de que salga es una gran señal. Estamos a día 12, es decir, he salido apurando mucho, pero es muy bueno. Así que bueno, la aventura, nadie dijo que fuese fácil, creo que está siendo apasionante, por lo que me cuenta gente que me escribe y que me llama. Están emocionados por ver si se consigue, convencidos de que lo conseguimos, y en eso estamos, Jorge. Desde luego que sí, porque además, Juan, tú no eres digamos que no eres un navegante, un regatista al uso. Aparte de la creación de contenidos que puedas hacer, está el relato que tú puedas crear en torno a toda esta aventura. Bueno, pues no lo sé, al final ya sabes, eso lo tiene que decir el que lo escucha, el que lo ve, el que lo lee. Sí que es muy emocionante y me anima un montón cuando la semana pasada recibí un mensaje de una persona que me conoció en las 300 millas, en las 200 millas. Uh-huh. Pues yo no me acordaba de él, sinceramente, y se lo dije, ¿no? Pero hemos quedado para echarnos unas millas y poder tomarnos un café porque es apasionante. Esa parte, y además suele pasar, no sé por qué, llámalo energía, llámalo no sé qué, que es cuando estás un poco bajo. Y pum, te entra una llamada, un mensaje, algo que te dice que te siguen y no sé, si al final evidentemente yo persigo mi sueño, ¿no?
pero creo que también es el sueño de mucha gente, o por lo menos animar a que la gente vea que se puede hacer esto o correr un maratón. Sí, Al sí. final es vivir, se llama eso, vivir. Qué bueno, ¿no? Cuando uno está así un poco más decaído, que entre una racha de buen rollo. Y si no, te llamo a ti, como estamos haciendo, ¿no? Para que me levantes el ánimo. Uy, he contado una intimidad. Oye, Juan, como siempre Estamos nos en pones... casa, ¿verdad? Hombre, por supuesto, faltaría más. Como siempre nos pones al día de las mejoras que vas haciendo en el barco, ¿hay alguna novedad desde la última vez que hablamos? Ah, sí. Ujú. Tengo una que estoy como loco por llegar al viento ese de otra vez, Sí. porque he modificado todas las inserciones de las amuras, de las velas enrollables en el botalón, y he optimizado muchísimo una de las velas que apenas utilizaba, que es en Francia los llaman drifters, aquí sería un genaker de estos enrollables. Va mucho más retrasado ahora de lo que lo estaba llevando, de lo que estaba previsto. El botalón va a ir mucho más seguro, además, en sí mismo, pero sobre todo, por lo que he visto, es que le voy a sacar muchísimo rendimiento. Y es una vela cómoda de usar. Entonces, estoy como loco. O sea, igual me quedo haciendo otra veces a un lado y a otro solo por disfrutarla, porque es que estoy convencido de que mejorará. Sigo trabajando con el ajuste de los timones. Sí. Creo que estoy ya muy cerca de lo que yo buscaba. Estrenamos una wifi interior en el barco y un ordenador chiquitito que hemos montado para poder centralizar todos los datos y tomar datos. He mejorado el sistema de ICE. Bueno, la verdad es que el barco va cambiando, siempre sigue cambiando, un poquito de cabullería, heredada pero muy buena, y ahí seguimos, muy bien, la verdad es que contento. Hay muchas cosas que probar. Ahora tengo mucha ya demanda energética, perfecto lo que vamos a vivir ahora, precisamente para eso es, para ver qué tengo que cambiar en cara a esas 2.000 millas. Bueno, ya quedan 1.995 nada más, y bueno, pues en eso estamos. ¿Cómo sois los regatistas? Vuestro carácter competitivo os acompaña siempre. Cuidáis Pues, hasta el último detalle. A la hora de despedirme, he tenido el privilegio, el honor y el disfrute de que ha venido un amigo y periodista y fotógrafo a hacer unas fotos de portas, y me cago en la mar. Me pilló llevando una bolsa y me mira y dice: joder, ¿te vas a dar un festín? Bueno, llevaba una bolsa de equipos, de porquerías de estas que vemos delante de la tele, pero llevo solo una bolsa, así que no, voy de verdad en plan apretar y exigirme y físicamente desde luego y vivirlo, porque además y tú lo sabes bien, lo he hecho muchísimo de menos. Algunos de los que nos oyen, y supongo que luego hablará Juan Melgar o otro día, hay un libro que me gusta mucho, que es el primero de todos, de Patrick O'Brien, de las historias de Jack Aubrey, y el primero de todos los libros, que no recuerdo el nombre, Capitán de Mar y Ties, no me acuerdo, habla de que este hombre estaba por Menorca y bajaba por las escaleras y tal, y las fiestas y las mujeres con las que estaba y demás, pero que estaba angustiado por ir a la mar. Pues así estoy yo, con unas ganas de agua, así que por fin ya estoy navegando en mi barco. Oye, Juan, ya para terminar, ¿quién lleva el registro de estas 2.000 millas? ¿Cómo sabe la organización que estás cumpliendo el recorrido fielmente? Bueno, lo primero es que tanto ellos como yo estamos interesados. En mi caso ahora mismo no estoy teniendo un tracking, no he tenido la oportunidad todavía, entonces tengo que hacer, pues como a la antigua usanza, un diario a bordo, que hay que hacer de todas formas por pura seguridad y por legislación, digamos, y hago esto. Tenemos la ventaja de que podemos tirar de foto. Lo que he hecho es una foto a mi GPS de milla cero y, bueno, ir haciendo un diario. Como ya te digo que nos quedamos en Mediterráneo, eso también es una suerte, porque voy a poder ir cuando tenga oportunidad y además la voy a buscar, esa oportunidad de llegar a tierra para hacer cosas. Entonces, bueno, mandaré fotos y la organización va a saberlo. De todas formas, tanto ellos como nosotros estoy muy interesado en que esto se haga, porque hay que poner el barco a prueba y porque me encanta hacer estas millas. Así que no habrá dudas. La Global Solo Challenge está cada vez más cerca y en su línea de salida espera estar Juan Meredith, objetivo al que aspira y para el que trabaja a diario en todos los frentes. A seguir currando y que no decaiga ese ánimo, Juan. Muy bien. Un abrazo grande, Jorge. Buena proa en estas 2.000 millas. Un abrazo a todos. Un abrazo. Venga. Sí. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo,
ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán del Aidus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Si en el anterior podcast conocimos los pormenores de la primera expedición española a la Antártida a bordo de la goleta Aidus de Marzo, gracias a la conferencia que ofreció Alberto Vizcaíno, biólogo de aquella aventura, hoy rescatamos el testimonio que dejó escrito Alberto en forma de diario de a bordo. Igual que ocurriera con su exposición, el diario no dejó indiferente a nadie. El hecho de recordarlo junto a todos los presentes en el Museo Marítimo de Asturias hizo que Alberto se emocionara en no pocos momentos, quebrándosele la voz, a la vez que su ironía arrancaba las risas de todos en más de una ocasión. Disfruta tú también del diario de a bordo del Aidus de Marzo. 17 de diciembre de 1982, Vigo. Por fin ha comenzado la aventura. Después de innumerables trabas burocráticas, después de sucesivas despedidas y retrasos, y después de haber somatizado los síntomas de todas y cada una de las enfermedades que podían haberme dejado en tierra a última hora, desde la apendicitis aguda a la demencia senil, pasando por la halitosis o la lepra. Pero ha comenzado. En desacuerdo con cualquiera de los guiones que había imaginado, media docena de nosotros embarcamos como polizones en el Musel en la noche del martes 14 de diciembre de 1982, para estar a punto de ser desembarcados al día siguiente, apenas media hora después de la salida de Gijón, al llegar al puerto de Candás, donde la Cofradía del Alba y el Ayuntamiento de Carreño han preparado una recepción y la despedida oficial del barco. Fondeados a unos 500 metros del muelle, baja a tierra parte de la tripulación, mientras los demás permanecemos a bordo y hemos de conformarnos con despedirnos en la distancia de nuestras familias y amigos. Al cabo de un tiempo, el segundo oficial regresa con la Zodiac a recoger el rol, ya que desde tierra las autoridades de Marina, en un momento que a los menos avisados nos parece histórico y digno de preocupaciones más elevadas, se han dedicado a contar los tripulantes en tierra y las figuras que permanecen en cubierta, y les han sobrado figuras o faltado dedos. A partir de ese momento la consigna es la propia de cualquier polizón que se precie, la de permanecer escondido hasta la hora de levantar el fondeo. La angustia se prolonga hasta las 3 de la tarde, cuando los desembarcados regresan a bordo, se arrancha la cubierta, izamos Yankee, trinquetas, Fishermans y mesana y enseñamos la popa a todos los problemas que dejamos en tierra, para enfrentarnos, al menos eso esperamos, únicamente a las inclemencias del tiempo, que no se hacen esperar. Los 2 días siguientes son de viento muy duro del oeste, navegación a motor para evitar bordos larguísimos, avance muy lento y fuertes pantocazos. También son días de comidas frías en las que empezamos a sufrir los estragos del mareo, tributo que uno por uno vamos pagando por la borda al dios Neptuno y que es el precio de la aclimatación a la cadencia característica de cada barco. Sin duda, esto es navegar a toda pastilla. En la madrugada de hoy viernes dejamos Finisterre por el través, con vientos del oeste-noroeste por estribor y una escora que por momentos hace difícil permanecer en la litera. Al amanecer enfilamos la entrada norte de la ría de Vigo con rachas de hasta 60 nudos. Cuando a las 11 de la mañana concluimos el atraque, repetimos la maniobra de ocultación de polizones hasta que la afluencia de visitantes, periodistas y provisionistas nos permite salir a cubierta con cara de haber llegado a Vigo en alza, mientras saludamos a los tripulantes legales y fingimos escucharles asombrados la narración de las vicisitudes de estas 2 primeras singladuras, gajes del oficio de polizón. 28 de enero de 1983, Río de Janeiro. Acabamos de comprobar que efectivamente la Marina de Guerra brasileña non é unha brincadeira. No es una broma. Sin la más mínima apariencia de estar bromeando, una de sus patrulleras nos ha detenido apenas entramos en la bahía de Río de Janeiro, cumpliendo la amenaza que a través de la emisora de Pozuelo del Rey en Madrid nos radiaron hace 5 días, tras nuestra partida de Recife. Y todo por una tontería, por irnos sin pagar al consignatario,
sin duda descendiente directo de algún pirata que en un salto atrás de 500 años en el tiempo ha pretendido desvalijar una goleta española, eso sí, sin derramar ni una gota de sangre, con una tarifa desproporcionada a las pocas horas de atraque en un muelle infecto al que nos han llevado las averías. Imaginamos que ya no puede ocurrirnos nada peor, salvo que nos hundamos, lo que no es descartable. Traemos averiado el rectificador, lo que nos deja sin baterías y ha obligado a Josu a embutirnos con todos los alimentos perecederos de la cámara frigorífica. No hay mal que por bien no venga. Y tras la reparación hecha en Dakar, el motor de babor vuelve a tener agua en el cárter y en los cilindros, y el de estribor ha roto el plato de inercia de arrastre de la bomba de achique. Y hace una semana también ha entrado agua en el generador de babor. Y tenemos una filtración del aire acondicionado que inunda la sentina de la sala de máquinas, que exhala efluvios que nos obligan a dormir en cubierta sobre las hamacas que se han colgado entre los palos y confieren a la Idus de marzo la más conseguida apariencia de buque insignia de la Marina de Guerra de Pancho Villa. Y pende sobre nuestras cabezas la espada de Damocles de la fecha límite para llegar a Punta Arenas, el 10 de febrero, con un solo motor, si el mecánico que vamos a embarcar aquí en Río no es capaz de hacer las reparaciones mientras navegamos. Pero no todo ha sido malo. A pesar de las desgracias, hemos disfrutado de los 12 días de travesía del Atlántico con el barco aparejado a orejas de burro, el Génova ligero atangonado a estribor y una trinqueta de portantes a babor, con más de 800 metros cuadrados de vela, las escotas templadas como cuerdas de violín y estimulantes guardias al timón, con la proa de la Idus cortando la mar a 11 nudos. Como hemos disfrutado del cruce del Ecuador, a cuya ceremonia hemos sobrevivido a duras penas, tras ser rebautizados con nombres que nos acompañarán siempre, y de las habilidades culinarias de Josu, que van dejándonos como secuela más aparente un incipiente y antiestético Michelin, que eso sí puede resultarnos útil en caso de caer por la borda. Y salvo que torturen a Javier, que en estos momentos está declarando en capitanía, o incluso aunque le torturen, también la huida de Recife ha merecido la pena. No tuvimos otra alternativa desde el momento en el que nuestro capitán, en un alarde de habilidad negociadora que marcará un hito en la historia de la diplomacia española, insinuó al consignatario que era un ladrón y un bandido, residuo genético de la más baja ralea de descendientes de corsarios del Caribe, lo que truncó cualquier posibilidad de arreglo amistoso. Estando abarloados por estribor y con el motor de ese costado averiado, una ligera brisa que nos aconcha contra el muelle hace imposible la maniobra de desatraque. La solución ha sido el soborno del patrón de una lancha con una botella de ron y 5.000 cruceiros que nos ha abierto de proa y enfilado hacia la bocana del puerto, de noche, con todas las luces apagadas y en el silencio más absoluto, únicamente roto por los periódicos cortes de manga que Javier, eufórico desde la popa, dirige hacia donde supone que están las oficinas del consignatario. Sabíamos que el precio a tal disfrute tenía que ser alto, pero no imaginábamos tanto. Aquí, detenidos a las puertas del paraíso, con las playas cariocas al alcance de los prismáticos, Copacabana, Botafogo, Leblon, Ipanema, nombres todos ellos tan ligados a la investigación oceanográfica, transformando con la imaginación cada uno de los puntos de la costa en una lujuriosa garota mientras nos ahogamos en nuestra propia salida. 27 de febrero de 1983, Canal de Beagle. La guardia de la madrugada se hace cada día más dura. El viento helado se cuela por cada costura de la ropa, llueve con fuerza y a pesar de los guantes, la toalla de cuello, el pasamontañas y el traje de aguas, resulta difícil aguantar los 20 minutos a que se ha reducido cada relevo a la rueda del timón. El tiempo de descanso se esfuma al calor de la cámara entre quitarse la ropa, tomar un café hirviendo, fumar un cigarrillo y volver a vestir las mismas prendas húmedas y frías. El uso del arnés es ya imprescindible en cubierta, tanto a la caña como en la maniobra, siguiendo las líneas de vida de proa a popa, no por el estado de la mar en el interior del canal, sino por las rachas de viento de más de 70 nudos que pueden arrastrar a un hombre al agua al menor descuido. Hemos salido ayer, sábado 26, a las 12:30 GMT de Punta Arenas, con 16 días de retraso con respecto a la fecha tope establecida para el inicio de la campaña, ya en la segunda mitad del verano antártico, con prisas, en una especie de versión náutica del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, arrancando hojas del calendario mientras murmura su llego tarde, tras muchas averías,
con la angustia previa a cada arrancada de los motores reflejada en los ojos de jugador de ruleta rusa que se nos van quedando a los tripulantes de la Aidus. Pero nada de esto ha podido con nosotros, ni podrá con nosotros nada de lo que venga. Somos ya un equipo curtido en 5.000 millas de navegación a lo largo de 2 meses y medio, con mares buenas y malas, con vientos duros y desesperantes en calmadas, con momentos felices de risas hasta la extenuación y otros en los que el fracaso nos ha puesto la más decidida y afilada de las pruebas. Aquí estamos compartiendo el espacio de la Aidus, de nuestra Aidus, con un grupo de desconocidos que dejarán de serlo en cuestión de horas, que miran con cierto recelo a estos cetrinos barbudos de los que hasta hace pocos días únicamente tenían referencias por la prensa, que hablan un lenguaje aún desconocido para ellos, plagado de claves y guiños incomprensibles que les hace prorrumpir en carcajadas cada 2 por 3. Entre los recién embarcados hay científicos, biólogos y oceanógrafos físicos, veteranos de la época heroica de la Marina Mercante, un médico, por fin un médico, miembros del Ejército de Tierra y de la Armada Española, especialistas en supervivencia. Se les distingue por su aspecto aún aseado, por el color amarillento de sus facciones tras estas primeras horas de pérdida de estabilidad y por sus adminículos para condiciones extremas, lupas de mano, bolsas mágicas para calentar los pies, faroles plegables para velas, cerillas de tormenta y un sinfín de otra chatarra que según ellos puede salvarnos la vida y que a nosotros nos parece extraída directamente del manual del perfecto explorador de la señorita Pepys. La primera demostración del descreimiento de los veteranos de la Aidus de marzo la ha padecido el naturalista que esta mañana, mientras navegamos entre colonias de cormoranes, de Magallanes, pertrechado con el inevitable cuaderno de campo, ha establecido solemnemente que hay unos 600 cormoranes a babor y unos 1.500 por estribor. Fernando, el segundo oficial, llevado sin duda por un irrefrenable e inocente afán colaborador, le precisa, antes de que termine de anotar los resultados de tan asombroso censo, que 12 de los pájaros de babor se han pasado a estribor, mientras que 156 de los de estribor han cambiado de bando. Intento de precisión en el que le secunda el resto de la tripulación a los pocos segundos, enzarzándose en violentas discusiones que se prolongan aún después de que el incomprendido ornitólogo, cerrando dignamente su cuaderno, se refugie en la tranquilidad de la cámara. Uno de los novatos ya ha pasado la prueba y con nota. Y aquí se corta una vez más este diario a la llamada del viento que sopla entre la jarcia y convoca a sufrir a los componentes de la guardia y a disfrutar de los albatros, las gaviotas dominicanas, los petreles gigantes, golondrinas de mar, marsopas, delfines o ese arco iris que en plena noche nos regala la luna llena en la Tierra del Fuego. 4 de marzo de 1983, al sureste de Isla Livingstone. Hoy a las 20:15 GMT hemos estado a punto de hundirnos. La Antártida, el continente que hizo exclamar al británico Robert Scott, «Dios mío, qué sitio más detestable», comienza a mostrarnos su peor cara, poniendo a prueba al barco y a sus tripulantes. El paso de Drake, que canaliza todas las borrascas que circulan entre el cono sur de América y la península antártica, el dominio de las olas gigantes que dan la vuelta al mundo sin encontrar continente que las detenga, nos ha baqueteado durante 4 interminables días en los que hemos navegado con vientos de 70 nudos, rizos en las 3 trinquetas y escoras de 15 a 18 grados. Qué pequeña parece la Aidus en el seno de estas olas, moles que parecen imposibles de superar, con la cresta 12 metros por encima de nuestra cubierta, que nos embisten desde todas las direcciones con la velocidad y el ruido de un tren expreso. Qué frágiles somos frente a los icebergs que nos cruzamos, cada vez con mayor frecuencia, y que hemos aprendido a oler antes de tenerlos a la vista. Qué lejos y qué cálida resulta ahora la despedida, aquel Chile les protege, de la patrullera chilena, que tan solo hace 4 días nos acompañó hasta la salida del canal de Beagle. Qué lejos está Chile para que nos sintamos protegidos. Qué inmenso y seguro nos parece ahora el último barco que avistamos hace 3 días, el buque oceanográfico ruso Dmitry Mendeleev, rompiendo las olas hacia el norte en busca de la seguridad y los buenos tiempos, justo al rumbo opuesto al nuestro. Y cuando creíamos haber encontrado el abrigo de la Shetland del Sur, hemos estado a punto de quedarnos aquí para siempre. Llegamos, a través del estrecho de Nelson, entre las islas Nelson y Robert, a la isla Greenwich, con la intención de fondear durante la noche en Bahía Yankee. La entrada es bastante complicada, con mucho hielo flotante, de aristas afiladas como cuchillas
que parecen querer poner a prueba la dureza de la piel de la Aidus. Los límites de la bahía son unos impresionantes acantilados de hielo, totalmente cortados a pico. Justo cuando terminamos de fondear, salta un viento catabático fortísimo que nos obliga a picar la driza de la trinqueta de mesana ante la imposibilidad de arriarla rápidamente. Mientras aferramos la vela, el viento nos hace garrear y empuja la goleta hacia las rocas. Con toda la máquina atrás, arrastrando el ancla, la hasta ahora dócil Aidus de marzo se dirige hacia los acantilados hasta que a pocos metros de la pared empieza a reaccionar. En medio del vendaval, envueltos totalmente en una nube de agua-nieve que nos ciega, la sonda nos avisa de un nuevo peligro. Una aguja del fondo comienza a insinuarse en el registro de papel a nuestro rumbo, cerrando la salida a un barco casi sin gobierno y que únicamente puede dar atrás, alejándose de esas paredes mortales. Santiago, en el radar, buscando la salida de aquella trampa, le pide a Fernando que vaya cantando el fondo que marca la sonda, 5 metros, mientras da instrucciones a Sotero, a la caña, que gobierna sin ninguna visibilidad, 4 metros. En el barco, y sobre el rugido combinado de los motores a toda potencia, el viento y los rompientes, 3 metros. No hay más voces que las de Fernando a la sonda, 2 metros, y Santiago transmitiéndole rumbos al piloto, interrumpiéndose solo un momento para, al recibir la alarma de 1 metro, dar una orden precisa y rotunda: apaga esa puta sonda. Es la aplicación más austral de la que se tenga noticia del viejo ojos que no ven. Y así, cuando 23 expedicionarios están a punto de sufrir los primeros calambres en los glúteos, contraídos en el vano intento de elevar unos centímetros el nivel de la orza de la Aidus de marzo, conseguimos salir de Bahía Yanqui contra todo pronóstico. No nos queda más remedio que navegar toda la noche con guardias a proa para avisar al timonel de la presencia de hielos. El termómetro marca 2 grados bajo cero, pero con este viento, la sensación térmica, el efecto wind chill o efecto viento frío, que puede llegar a ser letal, va a hacernos la noche muy larga y muy dura. Son las 23:45 GMT, tenemos al través el extremo suroriental de Isla Livingstone y navegamos rumbo al estrecho Melchor, entre las islas Brabante y Amberes, ganando sur a pesar de todo. Nos hemos librado de esta y mi guardia espera. 14 de marzo de 1983, base antártica Giovanni, isla 25 de mayo. Se acaba nuestra primera estancia en una base netamente científica, la Argentina, Teniente Giovanni, en la isla Rey Jorge en versión inglesa o 25 de mayo en versión argentina. Superada la incredulidad inicial al ver un barco de vela enfilar caleta Potter, los 11 miembros de la base han salido a recibirnos. Tras las presentaciones formales de rigor, el cocinero nos sorprende recitando nombres de poblaciones como Berció, Grao o Santo Adriano, para terminar desvelándonos el misterio con orgullo. Dice: mi abuela era de Trubia. El mundo es un pañuelo pequeño. Han sido 2 días de compartir comidas tanto en la base como en el barco, de recorrer los alrededores visitando y fotografiando las colonias de elefantes marinos y petreles gigantes y de participar en alguno de los trabajos de rutina que llevan a cabo: censos de aves y mamíferos marinos, prospecciones pesqueras y estudios sobre biología de moluscos. La mayor parte de los componentes de la dotación de la base lleva la cabeza afeitada por comodidad e higiene, y a todos les exigen, para las campañas invernales, una dentadura perfecta y estar operados del apéndice, auténtica bestia negra de los habitantes temporales de estas latitudes. Nos cuentan también que para la selección de personal se valora positivamente el estar casado, por cuestiones de estabilidad emocional. En lo que no acaban de ponerse de acuerdo es sobre si se es más estable emocionalmente por estar casado, o si casarse es un síntoma de estabilidad emocional previa, o si estando casado se consigue la estabilidad emocional cuando uno se viene a la Antártida, dejando a la mujer en Argentina, o si la que alcanza el clímax de la estabilidad emocional es precisamente la mujer que consigue que su marido se vaya a pasar un año a una base antártica. Misterios de la psicología social que tratamos de desentrañar en las sobremesas. Pero ni en este pequeño remanso de paz hemos podido librarnos de la guardia nocturna. Con Manuel, el médico de la base, invitado a cenar a bordo, y los miembros de nuestro equipo de filmación en tierra, ha saltado el viento y nos ha obligado a levantar el fondeo. Pasamos la noche navegando de un extremo a otro de la bahía,
con vientos de 60 nudos y 18 grados bajo cero. Los rociones de nieve mezcladas con agua de mar son totalmente horizontales y en los 20 minutos que dura el relevo nos dejan el costado de Barlovento cubierto de una gruesa capa de hielo. Aprovechamos la caída del viento en un amanecer frío y gris para el intercambio de rehenes. Los argentinos nos devuelven a Ángel y a José en perfecto estado, secos y bien alimentados, mientras nosotros les hacemos entrega de una piltrafa de médico que no ha dejado de vomitar en toda la noche y que apenas puede articular en un susurro con desmayadas resonancias porteñas un prefiero quedarme aquí un año más a subir con ustedes a Argentina. Salimos ahora a las 9:45 GMT rumbo a la base polaca Artowski, dejando aquí amigos que no conocíamos hace 48 horas. Nos llevamos sus deseos de buena suerte, su correo, el sonido de su acento y el recuerdo del brillo de sus ojos al despedirnos. Otros incautos que se han enamorado de este barco con alma de mujer, de esta goleta cautivadora, a pesar de los chorretones de óxido que comienzan a insinuarse en sus caderas. Y hasta aquí puedo leer. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Ya sabéis que siempre reservamos un tiempo para los libros en A Son de Mar. Lo hacemos con Juan Melgar, de Librería Robinson, pero en esta ocasión contamos con la presencia de un autor cuyos libros han protagonizado alguno de los podcasts que ya hemos emitido. Dos en concreto, dos libros. El primer viaje de Carlos de Habsburgo a España y el hundimiento del Engelen, y 1519-1968, dos navegaciones esféricas de la humanidad. Premio, este último, Fundación Álvaro González, a la historia naval, un premio que está además auspiciado por Librería Robinson y que se presenta en el Ateneo Jovellanos de Gijón mañana, día 16. Así que no hay mejor ocasión que hablar de este libro con su autor, con Francisco Javier López. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, pues nosotros más encantados todavía, porque el libro nos lo hemos leído, ya hemos hecho una pequeña reseña con Juan en alguno de nuestros podcasts, pero queríamos introducirnos más en sus páginas, ¿no? Porque este libro que presentas mañana, 1519-1968, dos navegaciones esféricas de la humanidad, digamos, Javier, que encierra en su título quizá las exploraciones más redondas, ¿no?, llevadas a cabo por el género humano. Efectivamente, sí, nunca mejor dicho, redondas, esféricas. Sí, sí. Son dos navegaciones en torno a dos esferas, la Tierra y la Luna, y sobre todo los descubrimientos hechos en ellas, en las propias esferas o mediante ellas. Es decir, 1522, la de Magallanes, fue iniciada por Magallanes y finalizada por Elcano, expandió el hogar del ser humano al doble de su tamaño conocido, y la de 1968, llevada a cabo por el Apolo 8, digamos que situó la Tierra en el cosmos. Un entendimiento del planeta como un conjunto cerrado en sí mismo. O sea, fue otra perspectiva diferente a la de Magallanes, pero basada en la Tierra también. Ambas ampliaron los límites físicos y metafísicos de la Tierra. No, y desde el principio, digamos, que marcas un paralelismo entre ambas gestas, un paralelismo que va mucho más allá de lo que ha significado para la humanidad en su conjunto, ¿no? Sí, bueno, es que esto vino colateralmente a través de una nota a pie de página del libro anterior, sí. Pero quise significar un poco, no sé, tenía siempre la sensación de que Magallanes no quiso dar la vuelta al mundo y que luego también encontraba muchas veces que comparaban a la Casa de Contratación sevillana con la NASA. Entonces fue un poco poner en orden esos asuntos y luego eso me llevó a las comparaciones de una expedición con la otra que sin lugar a dudas tiene que ser la de Magallanes con el Apolo 8, no puede ser con el Apolo 11, por ejemplo, la primera que alunizó, sino tiene que ser esta que es la primera que va a la Luna, aunque no alunice en la Luna, pero es la primera que va a la Luna y regresa. Es decir, abre la ruta, igual que hizo Magallanes. Sí, sí. Bueno, incluso llegas a escribir en el libro que fueron distintas las circunstancias, pero análogas las navegaciones. Sí, efectivamente, porque las navegaciones básicamente fueron las mismas, digamos. Me explico. Sí. Una fue al Pacífico y toda la Luna, pero fueron ambas por rutas que nunca antes habían surcado, nunca se habían navegado. Y ambas expediciones sabían muy bien cuáles eran sus metas, sus objetivos. Las Molucas en el primer caso y la Luna en el segundo, digamos. Los objetivos eran conocidos por todos los que organizaron las expediciones
y fueron viajes programados desde los inicios, aunque desde luego el conocimiento que tenían los de Magallanes de dónde iban era muy inferior al del Apolo 8, pero digamos que tiene muchas similitudes. También la rivalidad entre los estados, el apoyo estatal, etcétera, etcétera. Sí, porque en el caso de la primera circunnavegación, las teorías en torno a si Magallanes sabía o no, si había un paso que llevase a lo que se llamaba el Mar del Sur, o si Elcano de alguna manera contravino la orden del rey, ¿no?, de no regresar de las Molucas por aguas controladas por los portugueses. Más allá de todas estas teorías, defiendes la tesis de que el viaje de Magallanes y Elcano, efectivamente, como nos comentas, estaba perfectamente planificado, ¿no?, desde un inicio. Sí, yo pienso que sí. Digo por anticipado que no tengo documentación que lo corrobore, pero todos los autores, y han sido muchos, porque se acaban de cumplir los 500 años de la circunnavegación, todos los autores dicen que Magallanes no tenía la intención de dar la vuelta al mundo, pero tampoco lo soportan documentalmente, porque no existe ninguna carta, ningún papel que diga de la autoría de Magallanes o de Pigafetta o de cualquier otro que Magallanes no tenía la intención de dar la vuelta al mundo. Lo que yo sostengo es que si uno manda una expedición al otro lado del planeta, tiene que saber cómo va a volver, porque toda expedición, todo viaje es una planificación de ida y de vuelta. O sea, uno no se presenta ante el rey, ante don Carlos, y le dice, a ver, vamos a ir a la especería, y dice el rey, muy bien, cogedme toda la especia que podáis, y ya está, y regresáis. Y dice Magallanes, ¿pero por dónde? Y dice, eso es cosa vuestra. No, la casa de contratación, como base científica, tiene que saber, igual que Magallanes tenía que saber, por dónde tenía que volver. O sea, en una esfera solo tienes dos posibilidades: o vuelves por el camino, si te lo permiten los vientos y las mareas, volver por el camino que has hecho, o dar la vuelta a la esfera y dar la vuelta al mundo. Entonces pienso que sabían muy bien por dónde iban a volver en función de las circunstancias, quizás, pero tampoco hay tantas alternativas, es A o B, y de hecho un barco vuelve dando la vuelta al mundo, la Victoria, y la Trinidad lo intenta efectivamente por el camino de ida, pero por el Pacífico Norte, porque sabían muy bien el régimen de vientos. Entonces pienso que todo eso tiene que estar ya más que pensado una vez que zarpas de Sevilla. De hecho, tanto la casa de contratación, en el caso español, como la NASA, en el norteamericano, los medios técnicos, tanto los medios técnicos como humanos, en cuanto a formación y conocimiento, pues de hecho fueron especialmente seleccionados, ¿no?, para estas dos gestas de las que hablamos. Sí, vamos, tienen se pueden equiparar ambas instituciones. Los dos tienen un afán por investigar y conocer la Tierra en su más amplio sentido, aunque la NASA, digamos que se enfoca más al espacio exterior, pero en realidad la Tierra es un planeta del sistema solar, por lo tanto también está en su hoja de ruta. Y tienen las dos instituciones características similares, técnicas, tecnológicas, pedagógicas, científicas, hasta filosóficas. Es una escuela de formación de pilotos, construyen las naves, tienen un océano como digamos, como medio de actuación, escenario de actuación. Ambas son escuelas de navegantes, o sea, tienen muchas similitudes. Sí. De hecho, bueno, llegas a estudiar, ¿no? Una de sus tesis en el libro también es que a priori ninguna de las dos navegaciones parecían tener un interés comercial ni político, ¿no? En el caso, digamos, del proyecto Apolo, bueno, pues puede entenderse mejor, ¿no?, que en el caso de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, en la que llegar a la Tierra de las Especias, pues parecía ser el objetivo último, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, la llegada a la Luna tiene un afán de supremacía mundial, político, evidentemente, no hay un interés comercial. En el caso de Magallanes, de las Molucas, sí lo hay, sí es un componente muy importante del viaje, pero no es el único. No es el único, porque ya digo, una vez que llegas ahí tienes que volver con la especia, con las bodegas llenas de carga, de pimienta y de clavo, pero es un viaje único, transformador, igual que el de Magallanes, es la continuación del Colón, es la continuación del viaje de Colón, de llegar a las Indias y abrir una nueva ruta. Y abrir una nueva ruta significa ir y volver. No solamente llega a las Especias o a las Molucas y se queda, sino que vuelve a la base. Y es lo que se consigue con Legazpi y Urdaneta, de más adelante en el siglo XVI, con la ruta abierta en el Pacífico con el galeón de Manila. Es lo que se está buscando. Igual que se busca durante 30 años el paso al Pacífico, desde Colón hasta que Magallanes entra en el Pacífico. O sea, son conceptos ya, digamos, preconcebidos, o unos deseos estatales que subyacen en el planteamiento de exploración. Sí. Y en los dos casos, digamos, la talla como
como exploradores, ¿no? Tanto de los hombres que participaron en la primera circunnavegación como quienes participaron en el proyecto Apolo, pues eso está fuera de toda duda, ¿no? Desde luego se estaban enfrentando, más que enfrentar, digamos que estaban poniendo delante de un reto absolutamente descomunal del que probablemente también fuese conscientes, ¿no? Por supuesto. Los de Magallanes se enfrentaban a lo desconocido, igual que los del Apolo 8, aunque uno supiese dónde estaba la Luna, lo que iba a tardar, la órbita, etcétera, todos esos planteamientos que ya se conocen de antemano, pero tienes que ir ahí. Y si los de Magallanes estuvieron solos por el Pacífico y por el Índico, una travesía incomparable, como lo tiene parangón en toda la historia de la navegación, la Casa de la Victoria de regreso, es cierto que los del Apolo 8, aunque estuviesen, digamos, más controlados desde la Tierra, desde Madrid, por ejemplo, desde la estación de Fresnedillas, estaban solos. O sea, la soledad de los de Magallanes al cruzar el Pacífico tuvo que ser similar a los del Apolo 8, a los 3 astronautas, con esa soledad absoluta en el espacio, sin ninguna isla por medio en la que poder recalar o habituallarse. O sea, son cosas que en principio parece que no coinciden, pero que tienen muchas similitudes. No, sin duda. En el caso, además del viaje de Magallanes y Elcano, bueno, pues la incertidumbre estaba a la orden del día, ¿no? Quizá no tanto en el caso del proyecto Apolo, pero en cualquiera de los dos, los riesgos que se corrían eran ciertos. Sí, hombre, absolutamente. De hecho, hay un caso evidente que no tiene comparación con el Apolo 8, que es el número de fallecimientos que hay en la expedición de Magallanes es incomparablemente superior al del Apolo 8. Bueno, de hecho, el Apolo 8 no tiene ninguna muerte, digamos. El programa Apolo sí, el programa lunar sí lo tiene. Pero los riesgos que asumen son tremendos. Es decir, como repito, el Apolo 8 sabe en todo momento dónde está, a qué velocidad tiene que entrar, salir, la navegación translunar, transterrestre, etcétera, pero dependen, por ejemplo, para volver de un motor, de dar a una leva con el dedo. Si tú aprietas esa leva y el motor no arranca, te quedas ahí de por vida. Ya. Increíble. Sí. O sea, eso no tiene comparación con los Magallanes, por ejemplo. Desde luego. Javier, te atrae especialmente la figura de Carlos I. Lo digo porque en tu primer libro sobre el hundimiento del Engelen haces un repaso de su figura y en el caso de este último, bueno, pues digamos que la presencia del rey y su aportación y decisión, ¿no?, a favor del viaje de Magallanes también fue determinante. Sí. Bueno, desde luego que sí, porque es el rey. Y el rey es el rey y es quien firma el documento. Sí. Pero lo que yo también sostengo es que el rey Carlos acaba de llegar a España, es un adolescente de 17 años, 18, 19 cuando parte Magallanes, y sabe bien poco de los reinos castellanos, incluso del idioma. No se comunica en los primeros años en español, porque no lo sabe, y entonces también se le descubre como un monarca ya, digamos, más maduro, que decide él ir a apoyar esa expedición a las Molucas, y que también la codicia de la riqueza de la especie le empuja a apoyar con 5 barcos la expedición. Y creo que no fue así. Él simplemente firma lo que le ponen delante que tiene que firmar, aconsejado precisamente por los consejeros que para eso están, para aconsejar, y le aconsejan que firme la expedición a las Molucas. Pero es un chaval chaval entre comillas, digámoslo así hoy, pero no sabe muy bien por dónde se anda. Tiene otras preocupaciones en la agenda, como es una más que posible dominación imperial, sí, a la muerte de su abuelo, que está a punto, y asumiendo el control de los reinos españones. Entonces, sí, la expedición a las Molucas es importante, pero no deja de ser una más en esos intentos que ha habido desde Fernando el Católico con su padre, el padre de Carlos, Felipe el Hermoso, y con él mismo. Entonces, sí, bueno, es importante, pero no tanto, digamos, como esa figura que se dibuja en algunas publicaciones de que el rey decide y apoya de manera personal la expedición. No lo creo. Ya. Bueno, la figura de un rey como la de Carlos puede ser conocida en mayor o menor medida, ¿no? Sí. Menos conocido es el Engelen, el barco que lo transportó, sí, a la península. En tu libro, El primer viaje de Carlos de Habsburgo a España y el hundimiento del Engelen, también haces un estudio, ¿no?, relativo a qué barco era, sí, y en qué condiciones llegaron, sí, y en qué condiciones fue su hundimiento, claro. Sí, efectivamente, porque esa es una historia ya muy compleja.
Digamos que la del Apolo y Magallanes no quise entrar en tanto detalle documental porque acaba de ser el 5º centenario se ha publicado este año, en el 23, sí. Pero acaba de cerrarse el 5º centenario de Magallanes y ha habido un montón de publicaciones sobre el viaje de circunnavegación, y el Apolo 8 pues está relativamente cercano, a 50 años. Sin embargo, el viaje de Carlos V, Carlos I, Carlos Habsburgo a España estaba mucho menos estudiado, y ahí me centré muchísimo en la documentación, especialmente en correspondencia diplomática, para reconstruir todo lo que es la estancia los últimos meses de vivencia de Carlos en los Países Bajos, cómo le prestan el barco desde Dinamarca, cómo llega a España, todos los problemas que tiene con su hermano para firmar cortes, para jurar cortes, y luego cómo el barco se quema accidentalmente, digámoslo así, aunque posiblemente sea un sabotaje en el puerto de pasajes en San Sebastián, en el puerto de San Sebastián. Es una historia también muy compleja, muy compleja. Desde luego. Bueno, recordemos que Carlos desembarca en el puerto asturiano de Tazones, un puerto del que vives relativamente cerca. Javier, ¿qué tal te encuentras en Asturias? ¿Qué tal te encuentras entre nosotros? Fenomenal, muy bien, estoy súper contento. Bueno. Hemos venido para acá hace pocos meses y muy bien, la verdad. Pues Tazones, el rey desembarca en Tazones, yo creo más bien él personalmente en Villaviciosa, pero la flota fondea en Tazones. Sí. Y en contra de lo que se viene opinando también hasta el momento, ¿no? La opinión mayoritaria de que tuvieron que recalar en Tazones porque no tenían otra posibilidad con un temporal que les había caído. Eso es lo que se dice. La famosa tormenta, pero no encontré rastro documental de una tormenta, digamos, tan grande en las cercanías de las costas españolas o asturianas como para que les obligue a recalar. No hay ninguna noticia en las fuentes que manejé. Que fundamentalmente para esa parte del viaje es la correspondencia de los embajadores ingleses del rey VIII en los Países Bajos, uno de los cuales va con el rey en la flota, y no dicen nada salvo unos vientos fuertes a la salida del Canal de la Mancha, pero no en las costas asturianas. Y luego otra cosa que te digo también, que es ya definitivo, es que si una gran tormenta afecta a una flota de 40 o 42 barcos o más barcos, 45 barcos, incluso más, si una gran tormenta afecta a la flota se dispersa. No llega toda junta al puerto. Sí, así es. ¿Vale? Entonces es más que sospechoso y mantengo en el libro que la llegada a Tazones Villaviciosa es algo absolutamente premeditado para evitar el enfrentarse al poder castellano nada más desde el barco. Entonces, va demorando el encuentro con el poder castellano y con el pobre cardenal Cisneros, que al final muere de tanto esperar a su rey. Entonces es lo que pretenden, dilatar el encuentro. Eso forma parte de tu labor investigadora, una labor que haces a la perfección. Por eso deseamos que mañana la presentación del libro en el Ateneo Jovellanos 1519-1968, 2 navegaciones esféricas de la humanidad, recordemos que ha sido premio Fundación Álvar González, sea todo un éxito. Javier, gracias por habernos acompañado, ha sido un placer. Fenomenal, muchísimas gracias a ti, Jorge, de verdad. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ponemos la prueba de nuestro podcast rumbo a la historia, a las Españas de ultramar y sus exploraciones. Josu Jiménez, muy buenas. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Imagino que te encontramos a bordo del Muga y dispuesto a hablarnos de Juan de Silva, viejo oficial de los tercios de Flandes, que una vez nombrado gobernador en las Molucas, pues siguió poniéndoles las cosas difíciles a los holandeses, ¿no? Pues sí, esta vez nos hemos ido ahí al otro lado del mundo, a principios del siglo XVII, ¿no? Y entonces sí, este es un viejo oficial de los tercios que quedó como gobernador allí en Filipinas. ¿Y qué fue lo que armó? Cuéntanos. Bueno, pues os cuento. En principio, antes de eso, como un pequeño prólogo, las famosas Molucas, donde se encontraba el clavo y las especias, pues estaban ahí repartidas entre España y Portugal, eran realmente portuguesas, pero bueno, ahí España, desde que, vamos a decir, en la vuelta al mundo con Magallanes y Elcano, encontraron una isla en 1521, Ternate, que si la vais a buscar es una islita de juguete, pero que tiene 10 kilómetros, y ahí pues se aposentaron y fueron donde encontraron el clavo, que les costó muchísimo encontrarlo. Total, que esto fue pasando, los portugueses se pegaban con los españoles,
por un tratado que hubo después lo devolvieron a los portugueses. Urdaneta vuelve, vuelve allí, etcétera. Bueno, hay una serie de cosas hasta que al final, bueno, pues como todo el mundo sabe, España y Portugal, por la muerte del rey Sebastián de Portugal, se unen, quizá un poco forzados los portugueses, y entonces en el Imperio Español ya no se pone el sol. Entonces, bueno, pues toda esa zona se convierte en del mismo, pertenece a España, al Imperio Español. Ahí estaba la isla de Ternate y la isla de Tidore, porque si lo veis es como decir Avilés y Gijón, vamos a decir, estaban casi más juntas unas con las otras, ¿no? Y lo digo porque luego lo veremos. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ellos son los que controlan todo eso. Si volvemos atrás, por una cabezonada de nuestro Felipe II, pues se empeñó en la jornada de la Gran Armada para conquistar Inglaterra cuando ya era un poco tarde, y en contra de la opinión de Farnesio y en contra de la opinión de Álvaro de Bazán, pues que querían acabar con lo que es los holandeses, pues no terminó con eso, perdió la batalla, la perdimos, la jornada de Inglaterra, y entonces los holandeses, pues bueno, cobraron fuerza y los holandeses empezaron a tener una flota y un poderío muy grande. ¿Y a dónde quieren ir? Pues donde está el dinero. Donde está el dinero es donde estaba toda la especiería. Y entonces es donde nos encontramos ahora. Las Molucas, que si vais a Google Maps podéis encontrarlo 1000 kilómetros al sur de Filipinas. Allí, vamos a entonces ahora a Juan, digo, va a situarnos, ¿no? Estamos en 1610. Pues unos años antes, los holandeses mandan una flota en 1607. Imaginaros la distancia y el tiempo, y a través también atraviesan el estrecho, bueno, pasan por Magallanes y demás, y estos pues llegan tratan, lo que quieren decir es a hostigar y a conseguir espacio y comercio allí, a costa del Imperio Español. Bueno, lo pasan mal, pierden mucha serie van perdiendo hombres, incluso su almirante, total que al final, a la altura de 1610, llegan ya, fijaros el tiempo que ha pasado, bueno, ya están llegando allí con su flota, un poco dañada pero potente, llegan a lo que es a la zona de Filipinas, y van a comenzar allí a hostigar a los españoles. En 1609, desde España se manda a don Juan de Silva. Don Juan de Silva fue un oficial de los tercios de Flandes, que se llevó allí pues a varios destacamentos de sus muchachos, de sus hombres, allí para reforzar las Islas Filipinas. La situación que encontrábamos allí es una situación, después de tanto hostigamiento holandés, era que ya prácticamente no les quedaba más que un galeón y poco más. Lo que sí tenían estaban muy reforzados, porque para eso, bueno, estaba al mando alguien que había estado en Flandes, y lo que estaban haciendo era resistir. Bien, pues ¿qué sucede? Esto estamos hablando ya de 1610. Los holandeses se plantan delante de Manila, pero claro, no se atreven a acercarse, porque cada vez que hubieran bajado a tierra siempre se habían llevado, pues hombre, bastante palizas a nivel de combate, siempre vencían los españoles, pero en la mar los españoles no tenían barcos en ese momento, tenían un galeón. Con lo que, bueno, pues la situación, el problema que tenían los españoles allí es que los otros dominaban un poco el tráfico marítimo, y cualquier barco, cualquier galeón, cualquier elemento lo pirateaban y se llevaban todo. ¿Qué hizo Juan de Silva? Pues Juan de Silva, que solo tenía, ya no le quedan más que 1000 hombres, un pequeño galeón y alguna otra embarcación, dijo: que no hay flota, pues se hace. No hay cañones, pues los hacemos. Y entonces ese fue su lema. Y lo que hizo fue cogió las campanas de las iglesias, las rejas de las ventanas, metales, todo lo que sobraba de cualquier barco, y fabricó más de 70 cañones. A partir de ahí, lo que pasaba, bueno, tenía que construir sus barcos, porque claro, no había manera. Y lo que hizo fue, escondido a más de 40 leguas de Manila, empezaron a construir, y en 2 meses construyó dos galeones que, bueno, uno se llamó el San Juan Bautista y el otro el Espíritu Santo. Aquí en España, pues ya sabéis que somos todos muy, muy píos. Y en esas dos, una la nombró la capitana, que sería San Juan Bautista, y el almirante al Espíritu Santo. Artillaron mercantes con todo ese material y algún que otro patache. Con eso, los holandeses no lo sabían. Los holandeses se encontraban, pues bueno, tranquilamente con sus galeones, sus pataches,
y siempre pensando en su superioridad en el mar. Estos, Juan de Silva, con sus hombres, salieron hasta encontrarles en donde estaban fondeados y los sorprende. En este caso tenían 3 galeones cargados, bien preparados, y un patache. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Pues ve los barcos españoles y el holandés, acostumbrado, que llevaba meses siendo el campeón de los mares de la zona, pues lo que hizo es salir, pues venga, voy ahora que os voy a pillar y os voy a destrozar. Pero no sabía con quién se encontraba. Entonces la capitana holandesa ve que ataca a la capitana, que es San Juan Bautista, donde estaba Juan de Silva, y allí pues lo que había era infantería. Y bueno, lo que hicieron fue la capitana abordó, en este caso ya fue la que abordaba realmente. Los holandeses desde la proa disparaban con fuego de mosquetería, con todo lo que había, pensando que tal, y el segundo de Silva, el capitán Antonio de Leoz, con ya 12 soldados, subió a la proa del galeón. Después los más soldados subieron al galeón holandés y al final lo rindieron, mataron al comandante. La almiranta holandesa llegó al combate para socorrerla, fue abordada por la almiranta española, que es la otra, con otras tropas de la compañía, otra tropa de los viejos tercios, en este caso en Filipinas. Y de esa manera se apoderaron de toda la popa y la holandesa se rindió. El tercer galeón holandés lo abordan 2 pataches, cargados también con cañones y con sus tropas. Ahí estaban los capitanes Gallastegui y Juan Teo Aguirre, y se los llevaron por delante. Los holandeses quisieron quemar el buque para evitar la captura, no pudieron hacerlo, intentaron quemarla echando alquitrán en el palo mayor. Tuvieron que salir los pataches atrás para alejarse por la posible explosión. Y al final, consiguieron salir de ahí, ¿no? Pero el barco se hundió. Liberaron a todos los prisioneros, recuperaron artillería, la clavazón, ¿para qué? Pues para seguir construyendo y demás. Y el último galeón, llevaban 4 galeones, con dos galeones hechos allí a toda prisa en 2 meses. No se pudieron acercar porque el viento calmaba. Los capitanes holandeses quisieron escapar y fueron perseguidos durante un rato por los galeones españoles hasta que, con la popa, enseñando la popa, tuvieron que escapar sin tal. Este combate duró 6 horas. Los holandeses ya se escaparon de allí, ya pues bueno, estuvieron todos los años, que ahora os contaré lo que pasaba allí, que es un poco cómico, yo creo. Y ahí don Juan de Silva, después de todos esos meses de los saqueos y todo lo que hicieron los holandeses, pues bueno, recuperaron un botín que, bueno, ni para el rey Felipe, ¿no? De dinero, joyas, sedas, 70 cañones más, solo en los 2 galeones, municiones, etcétera, que tan necesarios tenían ellos, porque ellos no tenían, no tenían suministros que llegaran de España, ¿no? Entonces recuperaron buques que tenían los holandeses, que por ejemplo hay la nao San Francisco que trabajaba y navegaba hacia Japón y volvía de Japón, pues bueno, pues allí la recuperaron. Entonces, bueno, ya los holandeses derrotados, pues en principio lo único que trataron era de mantener lo que es el posible mercado que podían tener y buscar el clavo, ¿no? Que era la especie más cara. Entonces, antes de seguir por ahí, era un poco para que viéramos que nosotros seguramente diríamos, joder, somos unos chapuzas y mira lo que hacemos, somos la leche. No, pues si fuéramos alemanes diríamos, joder, qué capacidad de respuesta tan buena, ¿no? Pues eso, esta es la capacidad de respuesta que tuvo don Juan de Silva y todos sus hombres en Manila, y cómo derrotaron a estos holandeses que venían expresamente con su flota de la época pertrechada para 3 años. Sí. Entonces, ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, pues luego esto se mantuvo, por eso se comentaba lo de Ternate y las 2 islas que he comentado al principio, que una es Tidore y la otra es Ternate, sí, exactamente. Están las 2, si vais al Google Maps, están las 2 una frente a la otra. Entonces ahí lo que pasaba era que cuando llegaba la época de la recogida del clavo, pues en un lado estaban los holandeses, así estuvieron durante 60 años, y en otro lado estaban los españoles. Entonces, cuando llegaban allí,
porque claro, España lo que tenía era muy costoso tener esas bases a 1000 kilómetros de Manila, y ahí tenían fuertes y demás, pero los holandeses, no tenían, tenían su fuerte allí, se arreglaban con los sultanes de allí, también los españoles, con lo que entonces aquello era, pues cuando llegaba la época, pues andaban a cañonazo limpio, andaban a ver cada uno a conseguir el clavo y a marchar, hasta que al final, a los españoles no les interesaba ya mucho, a la altura de 1660, ya no les interesaba tanto el clavo, porque ellos, su negocio estaba en la plata que demandaba tanto los chinos, porque los chinos tenían un problema con su papel moneda y entonces no valía para afuera y querían la plata española, y entonces vieron que su negocio estaba del Potosí a Filipinas y de Filipinas a China, y en 1665 por ahí los españoles se marcharon de allí y lo dejaron, se olvidaron de ello. Pero ya realmente cuando ya les dejaron bien a los holandeses fue en esta batalla que se llama la batalla de Playa Honda, y aún queda algún fuerte allí en Playa Honda, al norte de Manila. Lo hemos dicho alguna vez, Josu, siempre se nos han dado bien los combates navales y más incluso en inferioridad de condiciones, mira tú. Pues sí, se nos han dado bien, y lo único que nos ha pasado siempre ha sido el hecho de que la tecnología, en este caso de la artillería y el entrenamiento, no nos ha permitido tener una capacidad y una cadencia de fuego superior, ¿no?, en tiempo, es decir, tirar una andanada y conseguir que en 1 minuto, en 2 minutos tener el cañón cargado, y entonces eso suponía que los británicos, por ejemplo, pues igual lo tenían en 2 minutos y nosotros en 5, con lo que entonces nos daban dos cañonazos por cada uno que nosotros dábamos, y eso entonces lo que nosotros queríamos siempre era llegar al barco y saltar encima, entrar, abordar, meter el chuzo y adelante, ¿no? Entonces, ahí es donde hasta la llegada de don Blas de Lezo, pues yo creo que no, y sus nuevas ideas, pues fue más complicado. Bueno, en 15 días más historia. Seguimos buceando en las Españas de ultramar y sus exploraciones. Josu. Muy bien. Hasta entonces, un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Ya lo sabéis, lo hemos tenido en el primer tramo del programa y fiel a su cita también ha querido estar presente en los últimos minutos. El podcast lo vamos grabando por tramos y si bien es verdad que durante la entrevista a Dídac Costa compartimos micrófonos para esta su sección, lo volvemos a hacer, pero como es habitual, por teléfono. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, el motivo de tu colaboración hoy no es otro que volver a recordar a nuestros oyentes los 25 años que cumple el equipo de regatas de la Universidad de Oviedo, del que eres coordinador. Más que recordar, si te parece, lo que podemos hacer es recuperar algunos de los recuerdos que van quedando después de un cuarto de siglo ya. ¿Con qué objeto nace el equipo de regatas de la Universidad de Oviedo? Bueno, el equipo, como ya sabemos, nace hace 25 años lo que es el equipo de regatas como tal, ¿no? Pero navegar a vela ya se navegaba en la escuela y en la Universidad de Oviedo. Casi podemos decir que los inicios fueron la botadura del cuarto día de cálculos, un barco que se construyó en la propia escuela por profesores, maestros de taller y propios alumnos, y se botó en el año 1988, que fue justamente el traslado de la escuela, que tenía su sede donde es la hora detrás de la Casa del Mar, lo que es la Escuela Náutico-Pesquera, se trasladó al campus universitario, que es donde se encuentran en estos momentos, ¿no? En ese momento fue la botadura del cuarto día de cálculos, y ahí fue cuando se empezó a navegar a vela en la Escuela Superior de la Marina Civil. Y también ese año fue con la inauguración de la escuela en la sede actual, la Dirección General de la Marina Mercante, que era de quien dependíamos en aquella época, pues nos regaló, hay que decirlo así, pues una serie de barcos de vela ligera, unas pastinacas, unas escandalosas y unos Snays, y un Kel 24 que se construían aquí en Asturias, en AEA, en veleros del Principado, y que es el Spumeru en la actualidad, ¿no? Eso podemos decir que son los inicios de la navegación a vela, y que fueron los que posteriormente dieron lugar a la creación del equipo de regatas, para darle una continuidad a esa navegación y a esas regatas en las que empezábamos ya a participar, ¿no? Unos inicios en los que habría mucha ilusión, ¿no?, entre quienes formaron parte de las primeras tripulaciones. Por supuesto, el salir a la mar para nosotros era lo máximo que podía pasar era salir a la mar, lo que es máxima ilusión que nos podía tener, ¿no? Empezábamos a participar en las primeras regatas
había por Asturias, que era la Vuelta a Asturias, algunas travesías que se hacía de fin de semana a Lastres o a Cudillero, ¿no? Eso fue más o menos un poco los inicios en estos dos barcos, ¿no? Posteriormente se planteó a la universidad, pues si podíamos para la temporada estival tener un barco de mayor eslora, que nos tuvieran las mejores prestaciones y que nos permitiera hacer alguna navegación un poco de mayor envergadura, ¿no? Sí. Así, esa demanda tuvo buena acogida por parte del vicerrector de Extensión Universitaria y nos permitió en el 97 alquilar un barco en Francia, que era el Audaz, un barco de 36 pies, que ya nos tuvimos que ir a buscarlo a Francia, nos permitió hacer esa primera travesía de altura e hicimos con él esa primera temporada estival, la Vuelta a Asturias, en la cual yo creo que andabas tú por ahí haciendo algún tipo de entrevista, alguna colaboración con alguna televisión, me suena recordar algo de eso. Algo me tocó hacer. Y también participamos en la regata del Gaitero, una travesía, una regata que desafortunadamente ahora no sigue celebrándose y que unía los puertos de Bilbao, Santander y Gijón, y se hacían unas travesías aquí en Gijón. Pues ese fue, a partir de ahí ya, al año siguiente, volvimos otra vez a alquilar el mismo barco en Francia y ya después del segundo año ya planteamos, en lugar de alquilar un barco en la temporada estival, plantearnos comprar un barco que nos permitiera tener un equipo ya de una forma permanente durante todo el año, y así surge el Universidad de Oviedo y Sastur, que es el barco que tenemos en la actualidad y que también a la vez buscamos un patrocinador que es Sastur, que lleva con nosotros 25 años apoyando incondicionalmente al equipo de vela, al equipo de regatas de la Universidad de Oviedo. Eso puede ser un poco la historia a grandes rasgos de lo que sería el equipo de vela, ¿no? 25 años, toda una trayectoria. Roberto, el hecho de participar en regatas, formando parte de una tripulación que debe sacar el máximo rendimiento al barco, es sin duda un importante complemento, ¿no?, a la formación que reciben los alumnos en las aulas. Sí, por supuesto. La navegación es un equipo de regatas, pero no es un equipo de regatas al uso. Es un equipo de regatas universitario y que da un complemento a la formación de la Escuela Superior de la Marina Civil y se toman como unas prácticas. Cuando se sale a la mar, se ven cosas de maniobra, de seguridad, de meteorología. Siempre se vio el equipo de vela como un complemento a la formación que se da en la propia escuela y que, una formación práctica que es lo que, no es una escuela, la Escuela Superior de la Marina Civil no es una escuela de navegación, no es una escuela de vela para formar gente que quiera navegar a vela, pero es un complemento muy válido para toda la gente que posteriormente vaya a navegar en barcos mercantes o que pueda seguir una trayectoria profesional desde el punto de vista de la náutica de recreo, que también hay salidas profesionales que pueden ser tan válidas como navegar en un mercante, ¿no? Sin duda, chicos y chicas que ya son marinos hechos y derechos y otros que están por hacer todavía, ¿no? Algunos guardarán esa vinculación a la vela y otros quizá no tanto. Estos 25 años de historia, igual que la regata Universidad de Oviedo, que todos los años se celebra, entiendo que será también un momento para el recuerdo, ¿no?, de todos aquellos que han tenido relevancia por su vínculo respecto a la práctica deportiva de la vela en el seno de la universidad. Y me estoy acordando de Daniel Ponte, por ejemplo, pero habrá otros. Sí, por supuesto. Daniel fue un profesor, compañero, amigo y director de la Escuela Superior de la Marina Civil, que fue patrón durante muchos años del Espumeru, que se celebra el 6º memorial en este 25 aniversario de la regata Universidad de Oviedo. Siempre es muy, muy, muy recordado y todo, todas las vivencias con él están presentes todos los días, ¿no? Bueno, cuarto día de cálculos, el Espumeru, también el Audaz se asomó por ahí y actualmente Universidad de Oviedo y Sastur. Esos son los nombres de los barcos que forman parte del equipo de regatas que lleva la mar más allá de las aulas de la Escuela de Marina Civil de la Universidad de Oviedo para la práctica de la vela y para que ésta sea un recurso más en la formación de futuros marinos. Este año, como decimos, celebra su 25 aniversario, cuyo acto central, recordemos, tendrá lugar el próximo miércoles, día 21 a las 5:30 en la propia Escuela de Marina Civil. Será la conferencia impartida por Didac Costa, el regatista oceánico, como reza el cartel anunciador. Bueno, Roberto, nada, solo nos queda desearte suerte en estas celebraciones, que todo salga a pedir de boca y que por supuesto, volvamos a cumplir otros 25. Un abrazo.
pues un fuerte abrazo y gracias por la colaboración y la difusión de este acto. Bueno, pues hasta aquí, ya sabes, otro capítulo de A Son de Mar. Ya sabes que sus contenidos, si te han gustado, puedes compartirlo en cualquiera de las plataformas que utilices para escucharlo. Nosotros aquí seguiremos, al pie del cañón, con nuevos contenidos dentro de 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.